Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 38. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero cuando salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Tan pronto ellos salieron, le trajeron un mudo endemoniado. Una vez expulsado el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Levítico, capítulo 5. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación presentará a Jehová, como ofrenda de expiación por el pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará a Jehová como expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación. Le arrancará de su cuello la cabeza, pero no la separará por completo. Luego rociará de la sangre de la expiación sobre un lado del altar, y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación. Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así hará el sacerdote expiación por el pecado en favor de aquel que lo cometió y será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación. La llevará entonces al sacerdote, el cual tomará de ella un puñado como memorial, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas a Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote hará expiación por él a causa del pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños sin defecto,
valorado en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Luego el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si alguna persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. Es una infracción y ciertamente pecó contra Jehová. Levítico capítulo 6. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces si ha pecado y ofendido restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Para la expiación de su culpa llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que suele ofender. Ritual del sacrificio. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otra ropa, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato a Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que sobre de ella. Sin levadura se comerán en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos como su porción de mis ofrendas quemadas. Es cosa santísima, lo mismo que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los hombres entre los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones en lo tocante a las ofrendas quemadas para Jehová. Toda cosa que las toque quedará santificada. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová el día que sean ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, como ofrenda perpetua. En una sartén se preparará con aceite, frita la presentarás y ofrecerás los pedazos cocidos como ofrenda de olor grato a Jehová. Igual ofrenda hará el sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón de entre sus hijos. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo que caiga en lugar santo. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si es cocida en vasija de bronce, ésta será fregada y lavada con agua. Todo hombre de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario. Deberá consumirse en el fuego. Proverbios capítulo 21.
Como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová, él lo inclina hacia todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a derecho. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero los hechos del que es puro son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer pendenciera en casa espaciosa. El alma del malvado desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. Observa al justo la casa del malvado, cómo los malvados son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame. La dádiva en secreto calma el enojo, el regalo discreto la fuerte ira. Alegría es para el justo practicar la justicia, pero un desastre para los que cometen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Rescate por el justo será el malvado y por los rectos el prevaricador. Mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible. Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que actúa con la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. El codicioso codicia todo el día, el justo da sin retener su mano. El sacrificio de los malvados es abominable, tanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo falso perecerá, pero el hombre que escucha siempre podrá responder. El hombre malvado endurece su rostro, pero el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria.